Hola, buenas tardes. Me llamo Marcos López y voy a exponer el proyecto de integración social. Este trabajo está hecho con Enérito Azurco y Soledad Oliveri, pero por motivos de horarios expondré yo solo la defensa del proyecto. ¿Vale? Bueno, nuestro proyecto trata sobre la mejora de un centro educativo, ¿vale? Y nuestro proyecto se llama Educando Juntos. Nuestro centro escogido es el Nendeu. Está situado en Barcelona, ¿vale? Y es un centro de educación especial. También es un tipo de centro religioso la Fundación Endeo está fundado por Madre Carlota, entonces de unas bases religiosas. ¿Qué ofrece este centro? Lo importante y bonito de este centro, bueno, es un espacio que está solo enfocado a la enseñanza de las personas con diversidad funcional, de los niños con personas con diversidad funcional. Eh, Está formado por 12 grupos clase, en los cuales se dividen 120 alumnos de diversidad funcional que tienen diferentes capacidades, ¿vale? Nuestro centro tiene diferentes recursos. Bueno, a nivel de recursos humanos hay un tutor y uno o dos educadores dependiendo del grupo clase. Los grupos clase son muy diversos, depende de las necesidades y las capacidades de los usuarios, pues se necesitan más o menos educadores. Después están los especialistas, como pueden ser los logopedas, psicólogos, técnicos en SAC, etcétera. Todo este tipo de terapias no se hace, digamos, para una clase en global, sino los usuarios que lo necesitan. Estos especialistas tienen unas horas con cada usuario de terapia y lo hacen individual. Después están los monitores. Los monitores son los que hacen la acogida por la mañana y digamos, los cuidan durante la comida, les ayudan a comer, etcétera, y cubren sus necesidades durante estos periodos. ¿Qué tenemos a nivel de infraestructuras? Bueno, cada grupo clase tiene un aula específica para ellos. Los especialistas también tienen su aula o su despacho donde trabajan con cada usuario. En el caso de los fisios tienen gimnasios y tienen diferentes zonas. Por ejemplo, también las zonas comunes está el comedor, la piscina, los pasillos y las rampas, etcétera. Todas estas zonas son comunes, las cuales, pues bueno, dependiendo del momento, se comparten. Aquí podemos ver diferentes partes del centro. Arriba vemos el comedor, vemos la biblioteca, las rampas por donde se accede a todo el centro y el aula de juego simbólico. ¿Vale? Mm. Eh, Nosotros nos centraremos sobre todo en la clase Blaumarí, que será donde se centrará nuestra intervención. ¿Cuántos usuarios son? Son 7 usuarios en total, ¿vale? Y están divididos en 3 grupos, dependiendo de sus capacidades y sus necesidades. Eh, Va desde el grupo 1, que es más asistencial, al grupo 3, que es mucho más autónomo. Están los profesionales. Los profesionales de esta aula son eh, la tutora y 2 educadoras más. Cada una de ellas se encarga, digamos, de una actividad de clase grupal, global. Por ejemplo, el cuento o lo que es la clase de música, etcétera. Pero cada una de ellas es referente de un grupo y se hace cargo de uno de los 3 grupos que hay dividido en Blaumarí, en la clase Blaumarí. ¿Vale? También están las monitoras. Las monitoras de comedor son 3, siempre son las mismas y también tienen cada una de ellas tienen un grupo y son referentes de un grupo, o sea, un grupo de ellos de la clase Lamari. Las necesidades y características de los usuarios, ¿vale? Las necesidades generales son las comunicativas, que son todas aquellas para expresarse, la comprensión y sociales, de relacionarse con sus compañeros etcétera. Las conductuales, que es el comportamiento y todo lo que conlleva esto,
que tienen que tener unas normas sociales y un comportamiento dentro de lo establecido para tener unas buenas relaciones. Las habilidades adaptativas, que son las que sirven para afrontarse el día a día y los imprevistos que puedan surgir, y también necesitan muchos hábitos y responsabilidades, rutinas que les ayuden a situarse, ¿vale? Los usuarios de cada grupo y sus características y necesidades son, por ejemplo, sobre todo el grupo uno es muy asistencial. Son dos usuarios que no tienen desarrollado, perdón, el habla, y la compresión, aunque tienen un buen nivel de compresión, a veces no es suficiente. No tienen ningún tipo de gestión emocional, se dejan llevar mucho por sus impulsos y necesitan para la comunicación un comunicador personalizado para ellos, el cual pues también, aunque tengan esto, no lo saben utilizar de forma autónoma, tienes una comunicación asistida. Para llevar a cabo las tareas, las rutinas, etcétera, necesitan un apoyo constante, verbal y físico, tanto de guía para que empiece la rutina y verbal para que no se descentren, sobre todo estar cerca, necesitan apoyo verbal pero de proximidad. Está el grupo 2, que a diferencia del grupo 1 ya no es tan asistencial, es bastante más autónomo, sobre todo para las actividades de la vida diaria, por ir al baño, cambiarse, ponerse la bata, etcétera, que siguen necesitando algún tipo de apoyo físico. Y necesitan un apoyo verbal, pero las consignas no son tan no son tan sencillas como en el grupo 1. El apoyo verbal puede ser desde más lejos, no cal que sea de proximidad. Se puede establecer una distancia, aunque no muy lejana, pero se puede tener una distancia. A nivel emocional, más o menos igual, se dejan llevar mucho por sus impulsos. Aparte de que son usuarios que tienen la clase es entre 4 años y 8, 4 y 8 años, pues a esta edad no tiene mucha gestión emocional. A nivel comunicativo son más autónomos a utilizar su comunicador, pero es muy sencillo. No tienen verbos, no tienen un nivel gramatical muy alto, ni mucho vocabulario. El grupo 3, a diferencia del grupo 1 y 2, apenas necesita apoyo físico, es mucho más autónomo para casi todas las actividades y sí necesita apoyo verbal, pero ya a distancia y las consignas son mucho más sencillas. A nivel emocional, sin tener una gran gestión, lo que sí ya se puede hablar con ellos y razonar y entienden que no es el momento y que tiene unas consecuencias. Todo lo que es todo lo que son la mala conducta. El comunicador lo utilizan de forma autónoma y también ya es un nivel mucho más complejo. Pueden llegar a usar frases simples con sujeto, verbo y predicado. Esta es la clase Blanc Marie. Pues tiene diferentes zonas, pues la de juegos, está el baño que está ya integrado en lo que es la clase, etc. Nuestra idea, ¿en qué consiste? ¿Y por qué? Consiste en concienciar a los padres de continuar la labor de educación que se hace en el centro en casa. Más que nada, ¿por qué surge esta idea? Por la necesidad y por la observación de que cuando los niños no están en el centro educativo diariamente, por ejemplo, en el periodo de las vacaciones, pierden mucho de lo que han aprendido de hábitos, rutinas, conductual, etcétera. ¿Esto por qué es? Porque en casa no siguen unas normas y al ser niños con diversidad funcional, pues siempre, por norma general, están más consentidos. ¿Cómo lo haremos? Pues sobre todo con la formación de los padres, una formación y dándole unos conocimientos a los padres para que los pongan en práctica. Y lo haremos a través de 4 talleres. ¿Vale? Los objetivos generales de estos talleres, de esta intervención, es que los padres se impliquen y se comprometan a continuar con la educación del centro, que cada niño tenga cubiertas sus necesidades específicas, no solo en el centro, sino también en el colegio, también en casa, y que se haga una personalización de su educación. También durante esta intervención haremos un seguimiento para ver si todos los usuarios
tienen, bueno, lo que son necesidades, capacidades, etcétera, están bien cubiertas y tienen el apoyo necesario para desarrollarse. También queremos que sea un esfuerzo individual, pero también de grupo, que todos los niños puedan desarrollarse individualmente, también relacionarse con el resto y sobre todo que los padres trabajen juntos para eso, para estos objetivos. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Como hemos dicho anteriormente, trabajaremos a través de 4 talleres, que cada uno de los talleres tendrá una temática diferente que trabajar. Todos los talleres tienen una misma dinámica. Lo primero que se hará será formar a los padres, darle unos conocimientos, ¿vale? Y donde se explicará, se explicará cómo tratar a los niños y lo importante. La práctica teórica se hará con un caso práctico, se hará un caso inventado y se pondrán en práctica los conocimientos sobre papel o creando una actividad, etcétera, pero siempre con apoyo de los profesionales, ¿no? Y nunca estarán presentes los usuarios en este tipo de prácticas. Entonces estará la intervención con los usuarios. Esto lo harán los padres. Los profesionales solo estarán de apoyo si es necesario y evaluando y haciendo un seguimiento de cómo intervienen los padres con los usuarios. Lo que queremos trabajar con estos talleres básicamente es nosotros formar a los padres y que los padres intervengan adecuadamente con los niños. Entonces, durante todo este proceso se hará una evaluación y un seguimiento continuo, ya sea si se hacen las actividades en el centro educativo, lo haremos directamente, y si se hacen en casa, pues con hojas de seguimiento, etcétera. Una vez acabado lo que es la intervención o con los usuarios, se hará una evaluación y se hará un puesto en común para ver cómo ha ido esta experiencia y si ha funcionado correctamente. Y se valorará sobre todo el taller y los conocimientos que se han ofrecido. Ahora explicaremos los talleres. El taller 1 irá sobre rutinas. Les tendremos que hacer entender a los padres y les explicamos a los padres la importancia de todo lo que trabajamos en los talleres. ¿Por qué son importantes las rutinas para los usuarios? Pues les ayuda a situarse, a saber lo que hacer y sobre todo a no frustrarse, ¿vale? ¿Cómo deben ser? Pues las rutinas tienen que ser alcanzables, tienen que ser para cada niño no tienen que ser muy complicadas, siempre adaptadas a las capacidades de los usuarios. Tienen que ser flexibles. Las rutinas, una vez, aunque las hayamos preparado, se tienen que ir adaptando al usuario. Si vemos que una parte de las rutinas le es muy complicada, pues o la desglosaremos más o la haremos más fácil. Las consignas para activar estas rutinas serán sencillas. Una rutina no puede constar de lavarse los dientes e irse a la cama. La rutina de lavarse los dientes para este tipo de usuarios, sobre todo en el aula Blau Marí, pues sería ir a buscar el neceser, abrirlo, sacar el cepillo de dientes, poner la pasta, lavarse los dientes, enjuagarse la boca, etcétera. Poco a poco, consignas sencillas y fáciles de cumplir, ¿vale? Y todo esto siempre pues, será mucho más fácil si lo apoyamos con pictogramas que tengan una secuencia o que estén puestas, por ejemplo, el neceser con el cepillo de dientes, un cepillo de dientes enganchado en el neceser o el vaso, etcétera, ¿vale? Cómo introduciremos estas rutinas? Bueno, con diferentes técnicas. Para enseñarles lo que es la tarea, podemos hacerlo a través del modelado. Le enseñaremos cómo hacerlo, con nosotros siendo el modelo. Los padres lo harán ellos para que los niños lo vean y lo imiten. Y bueno, le podemos guiar físicamente, le podemos ayudar un poco, llevaremos la mano al cepillo de dientes, por ejemplo, que lo cojan, que lo usen. Y poco a poco, día a día, los usuarios irán cogiendo esta rutina y sin prisa. Sobre todo, hay que saber que es difícil establecer una rutina. ¿Cómo se hará el taller 1, la actividad del taller 1? Bueno, lo que se hará será después de la formación, junto a los profesionales se crea una rutina, cada padre para sus hijos, para su propio hijo, y se aplicará en casa durante las 2 semanas siguientes. Y con una hoja de seguimiento que los mismos padres rellenarán, en la siguiente sesión será una puesta en común
y valoraremos cómo ha ido, ¿vale? Y por último se evaluará el taller y los conocimientos que se han ofrecido. El taller 2 sobre todo, va a ir sobre los hábitos, la importancia de los hábitos. ¿Cuáles son? Sobre todo los hábitos de higiene y de alimentación. No es solo importante que los padres tengan un buen cuidado de la alimentación de sus hijos y de la higiene, sino de que los niños también sean conscientes de que es necesario, de que es necesario estos hábitos y de que los adquieran por sí solos, que no dependan de los padres para lavarse las manos, que no dependan de los padres para no comer cosas que no deben, etcétera. Por ejemplo, saber que si ves una cosa no se meta a la boca. Pues esto es un hábito que tienen que adquirir ellos y que los padres, y que no dependen de los padres para no hacer este tipo de cosas. Enseñaremos unas pautas de alimentación a los padres, sobre todo productos frescos, una alimentación variada, comidas sin mucha sal, que pueden perjudicar mucho para este tipo de usuarios. Y unas pautas de comida, 5 comidas al día o 4 comidas al día, pero siempre la misma cantidad de comida. Y también, sobre todo, introducir la fruta y la verdura, que es una cosa que ya por sí mismos los niños que les cuesta, pues aquí deberemos integrarlo desde el principio. ¿Cómo lo haremos? También, para introducir estos hábitos tiene que ser, promoveremos la autonomía. Nunca nos avanzaremos si no nos piden ayuda. No les lavaremos la mano nosotros, sino les daremos la consigna y que lo hagan ellos, poco a poco. Lo haremos a través de pequeñas rutinas. Si son hábitos que quizás el nivel de compresión no entenderán por qué, pero si después de cada comida les hacemos lavarse las manos y antes de cada comida también, cogerán este hábito como rutina y lo llevarán a cabo. Se lavarán los dientes después de comer y harán un pipi, etcétera. Entonces, todo esto lo llevarán bien, lo llevarán de una forma adecuada. También, y para hacer esto, pues las técnicas que hemos comentado en el taller 1, modelado, mostraremos cómo se hace con consignas sencillas, etcétera. ¿Qué haremos para trabajar la actividad en el centro? Bueno, se preparará una merienda donde los padres eh, merendarán con sus hijos, veremos si y los profesionales valorarán y evaluarán cómo se comportan y cómo llevan a cabo estas comidas. Veremos si, bueno, intervienen bien, si les enseñan cómo comer, etcétera, ¿vale? Se hará una puesta en común, ¿vale? Y después se evaluará el taller, como hemos comentado también en el taller anterior. Taller 3 irá sobre juegos, sobre la importancia de los juegos y por cómo podemos enseñar. Le explicaremos a los padres que los juegos es una forma muy fácil de enseñar a sus hijos y de educarlos sin que a ellos se les haga tan pesado. ¿Qué se puede trabajar en los juegos? Bueno, tenemos diferentes cosas, el tiempo de espera, la iniciativa, la comprensión y la frustración, que serían los 4 temas más importantes. El tiempo de espera, saber que, por ejemplo, un juego por turnos. Primero yo, después él, después yo, y siempre hay que esperar su turno y para empezar el juego siempre hay unos preparativos. ¿Vale? Esto ayudará al niño a saber que las cosas no son inmediatamente, sino poco a poco. La iniciativa, saber si el niño, cómo trabajamos la iniciativa, pues le daremos, por ejemplo, un juguete, a ver qué hace con él. Si tiene un juego, si no, lo introduciremos en el juego, etcétera. La comprensión, pues para cómo trabajamos la comprensión, que el niño relacione los conceptos del juego y entienda cómo se juega. Esto ayudará mucho al desarrollo cognitivo del usuario y de comprensión de este. Los juegos tienen que ser las actividades de 15 a 20 minutos, no tienen un gran pérdida de atención. Es mejor que durante 15 a 20 minutos sea más productivo y después ya cambiamos, ya sea a otro tipo de juego o a otro tipo de actividad. ¿Cómo lo haremos? Bueno, siempre hay que anticipar lo que vamos a jugar eh, y explicarle un poco, no vamos a hacerlo de la nada, ¿vale? ¿Qué actividad tendremos en este taller con los padres? Se creará un juego, con los padres crearán un juego, etcétera, y con los profesionales y se pondrá en práctica en la sesión siguiente con los usuarios.
y se evaluará la intervención de los padres y se evaluará también el taller. Y por último tendremos el taller 4, la importancia de la comunicación, que sirve para el desarrollo de de todos los ámbitos de la vida, que explicaremos cómo funciona el comunicador, que tiene diferentes partes. Está dividido entre, por ejemplo, lo más común es la familia, las actividades que se realizan, los lugares más habituales, las personas y sobre todo el centro de sus intereses del usuario. ¿Cómo se comunicarán? ¿Cómo lo trabajaremos? Bueno, siempre a través del comunicador, ¿vale? Y tenemos que tener una mente apropiado. Tendremos que tener unas conversaciones con él que se hagan de forma habitual. Y si vemos que que el usuario o el niño no tiene iniciativa comunicativa, pues lo que haremos será hablar de centros de interés, de sus cosas de interés, hacerle preguntas abiertas para que el niño pueda expresarse libremente y que tú eres el comunicador, etcétera. La actividad será hablar sobre las comidas durante 2 semanas, las comidas del centro, ¿vale? Y tendrá una hoja de seguimiento que los padres tendrán que rellenar de cómo ha sido lo que es la actividad, o sea, la conversación. Se pondrá en común con el resto de padres y los profesionales y se evaluará el taller. ¿Cómo y qué evaluamos? Evaluaremos primero a los usuarios, qué nivel tienen, qué necesidades, etcétera. Lo haremos durante todo el curso, a principio de curso, durante los talleres y cuando vuelvan de vacaciones, para saber si toda esta intervención ha tenido sus frutos con los padres durante las vacaciones. También se hará de los profesionales, es decir, nosotros, a los padres. Cómo se intervienen, si vemos que cumplen con las consignas que les hemos dado para intervenir con sus hijos, etcétera, ¿vale? Y también después evaluaremos, los padres nos evalúan a los profesionales y al taller, si hemos llevado a cabo si hemos llevado a cabo sus expectativas, si lo hemos explicado bien, si creen que hemos dado los conocimientos necesarios, etcétera. Todo esto se hará a través de la observación y de los documentos creados previamente, con sus tablas y con sus preguntas necesarias, ¿vale? Eh, la conclusión, bueno, la conclusión del trabajo es que nos hemos dado cuenta en general que lo que es el proceso educativo de un niño es muy importante los padres y sobre todo el ámbito familiar. Si todo lo que se lleva a cabo en el centro educativo no se lleva también en casa, al final se pierde y sobre todo estos niños con estas capacidades, con diversidad funcional, necesitan un seguimiento y unas rutinas, unos hábitos que llevar a cabo cada día para no perder lo que han adquirido. ¿Vale? Y muchas gracias por atenderme y buenas tardes.